como el profe Carlos acaba de decir. Yo soy Lovelyn Champay Diraz. Yo soy de Haití, soy estudiante de maestría de epidemiología cohorte 20. Hoy vamos a compartir el título, este artículo que tiene por título Carga de la geomintiasis en embarazadas, refugiadas y migrantes en la frontera India y Myanmar como resultado de un cohorte retrospectivo. Este artículo fue publicado en el 1 de marzo de 2021 en la revista PLOS de las enfermedades desatendidas tropicales. Esta revista tiene un factor de impacto para el año 2021-2020 de 4.4. Para empezar con la introducción, en la introducción de ese artículo hacen una breve descripción de las generalidades de las helmintiasis transmitido por el suero, por sus siglas en español que es HTS, que son helmintos, son parásitos transmitidos por el suero. Dentro de las especies más frecuentes tenemos Ascarilumbricoides, trichurides, decatolamericanos. Estos parásitos son más prevalentes en regiones tropicales y subtropicales. Como síntomas muchas veces pueden ser asintomáticas, pero cuando causan síntomas se pueden causar astenia, pérdida de apetito y síntomas abdominales variables, las cuales tienen repercusiones en la absorción. Este último puede conllevar a consecuencias como desfavorables, como el agotamiento de las reservas de hierro, causando así anemia. La anemia es un problema de salud pública en muchas regiones y se agrava con la presencia de los geohelmintiasis y se asocian también con resultados desfavorables en el embarazo. Ay, no quiere avanzar. Eh, Hola, ¿me escuchan? ¿Qué? Sí, te escuchamos, ya avanzó, dale, continúa. Ok. Según la OMS, 25% de la población de la población mundial está infectado con la geohelmintiasis, lo que da a 1.92 millones de años de vida ajustados por discapacidades, y dentro de esos 25, 688 millones de mujeres de edad reproductiva entre 14 y 49 años están afectadas y requieren lo que es la quimioterapia preventiva, que es recomendada por la OMS para tratar las geohelmintiasis. En 2005, 25.5 de ellas recibieron el tratamiento, lo que hace que evitaron 622.000 de vida ajustada por discapacidad. Los objetivos de este estudio fue evaluar la carga de infección por geohelmintiasis en una población embarazada que vive en la frontera entre Tailandia y Myanmar sin quimioterapia de rutina. Segundo objetivo fue describir la prevalencia de diferentes especies de helmintos transmitidos por el suero en una población migrante móvil
móvil y una población confinada al campo de refugiados más grande a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, y también como objetivo final informar un análisis exploratorio sobre las asociaciones entre las infecciones por helmintiasis y la salud materna y los resultados del embarazo. En el método, como ya está en el título, fue un estudio de cohorte retrospectivo. Para el análisis retrospectivo de los datos prenatales, ese fue comprobado en el Comité de Ética de la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad de Naido, y a todas las mujeres se les asigna un grupo de asesoramiento individual en relación con las pruebas de detección. La asistencia para participar en este estudio era voluntario. Las mujeres tenían la opción por no optar para participar en el procedimiento de detección. La población de estudio incluyó a mujeres embarazadas de la población refugiada, inmigrantes móviles, y excluyó a todas las mujeres embarazadas que no presentaban una muestra de esas, a las mujeres con embarazo múltiple y las mujeres que tenían lunares idatiformes. Fuente de datos. Los datos fueron recolectados de los registros de todas las mujeres inscritas en el programa de la Unidad de Investigación de Malaria de SOCRO, que tiene sus siglas en inglés, que es SMRU, durante el 1 de julio de 2013 a 31 de diciembre de 2017. La Unidad de Investigación de Malaria de SOCRO es una estación de la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad Maidol, Bangkok, Tailandia, y forma parte de la Unidad de Investigación de Maidol, Oxford. Lo que hace es que combina el trabajo humanitario y la investigación clínicamente relevante con un enfoque en la salud materno-infantil. En esa unidad, sus consultas son gratuitas y las mujeres tienen la voluntad de participar o no. El entorno de estudio, el estudio se realizó en la frontera entre Tailandia y Myanmar, que es una región con un ambiente rural y tropical con alta carga de geohelmintiasis. Y también las mujeres fueron seguidas en las clínicas de Mau Ke, Tai y Wang Phao, y en los campos refugiados de Mae La. Son 3 clínicas. Y según las Naciones Unidas, durante ese tiempo el tamaño medio de la población de Mae La se encontraba en ese periodo de estudio fue de 41.700 refugiados, y ellos vivían en una área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. En esta región también las ONG apoyan con el saneamiento y agua. Y para los migrantes que viven fuera de los campamentos, por lo que su vivienda es temporal y tienen mala calidad de agua y saneamiento, y también las parasitación no se hacían de manera rutinaria para ellos. El análisis de atención prenatal. Los 3 sitios de la unidad de investigación que acabé de mencionar, los servicios se ofrecen 24 horas. Y en la primera visita para las mujeres se estima la edad gestacional por medio de una ecografía y detección. También se hace detección rutinaria de anemia y malaria
a través de tamizaje activos y a ellas se le proporciona un tratamiento contra malaria de acuerdo con las guías de la OMS y profilaxis de la anemia si en la detección salió positivo. También hacían hemogramas completos de forma rutinaria para todas las mujeres en sus primeras visitas. Las hemogramas completas realizado 28 días o el mismo día que la muestra de heces se incluyeron en el análisis de asociación entre eosinofilos y las infecciones por helmintiasis. Y al llegar a la mitad del año 2013, la detección de infección parasitaria intestinal para todas las mujeres se hacían de forma rutinaria. Para el diagnóstico de la infección por las helmintiasis, las muestras de fecales se procesaron en el laboratorio in situ y también se usaban un método de concentración de formalina para examinar las muestras fecales. Para el análisis estadístico, para la descripción de las características demográficas de las participantes, se utilizó mediana, rango interquintílico y la frecuencia. Y para evaluar la asociación entre anemia y la infección, se realizó un modelo de regresión logística. Dicho modelo se ajustó con la presentación prenatal, presentación al cuidado prenatal y malaria. Y también se ajustó con parto prematuro y niño demasiado pequeño para la edad gestacional, que es un resultado del embarazo. Pero para la asociación entre la infección y los resultados del embarazo, se utilizó el modelo de regresión Cox proporcional y el cual se ajustó por aborto espontáneo y muerte fetal. También se utilizó el paquete STATA-PUNAF para calcular la fracción atribuible de la población de anemia en el primer contacto de atención prenatal atribuibles a infección de helmintiasis a partir del modelo de regresión logística multivariada. Pero para todas las demás análisis estadísticos se utilizó el software de versión, el software R, versión 3.6.1. Resultados. Dentro del se registró en el análisis de la investigación de SMRU 15.191 mujeres embarazadas entre el 1 de junio 2013 y 31 de diciembre de 2017. Y dentro de ellas se excluyeron 115 de mujeres por lunares y informes y 115.046 de ellos con embarazo múltiple se quedaron, pero de esos se excluyeron también 2.304 porque ellos no hicieron el test, no presentaron la muestra de heces. Y 12.742 de ellos, por lo menos
presentaron muestra de heces durante el embarazo, lo que representa 83.9% de todas las mujeres registradas. Y las mujeres embarazadas migrantes, entre ellas había un 16.7% de casos positivos, y dentro de las mujeres embarazadas refugiadas había un 30.8%, es decir, que las mujeres en los campos refugiados, la infección fue mayor que en las migrantes. Y la monoinfección fue mayor que las que presentaron como 2 especies o 13 especies de helmintos. Características demográficas de las mujeres: se pueden observar que el 50% de las mujeres, tanto migrantes como refugiados, tenían 25 años, en las que se presentaron monoinfección por ancilostomas duodenales, por Ascaris umbilicoides, pero tenían 50% tenían 23 años, en las que se presentaron la trichura. Y es casi lo mismo en las mujeres refugiadas también. Tenían 24%, 50% de ellas, en las que se presentaron ancilostoma duodenal, y en las que se presentaron ancilostoma duodenal, Ascaris umbilicoides, tenían 25 años, y trichura tenían 23 años. Y se puede observar también que las mujeres entre 20 y 29 años, había una mayor proporción de ellas que presentaron las infecciones comparando a las otras edades, y las mujeres mayor de 40 años son las que son en aquellas que fueron, la proporción fueron menor. Las mujeres que tenían la infección, la prueba positiva, tenían mayor proporción, tenían mayor probabilidad de tener malaria. Y las mujeres también que tenían la prueba positiva tenían mayor proporción de tener anemia durante el embarazo. Y la anemia representó, por el geohelmintiasis, se representó una fracción atribuible a la población del 7% de toda la anemia registraron en el primer contacto de atención prenatal. Y la atención talia, dentro de todos los factores como la edad, la malaria, la presentación al cuidado, talia fue el factor con mayor proporción de anemia en el primer contacto de atención prenatal en casos positivos para geohelmintiasis. La asociación entre aborto y geohelmintiasis, se puede observar que en los resultados, como en los casos de ancilostoma duodenales, no hubo asociación con un riesgo atribuible de 0.74 inferior a 1. Entonces se puede decir que no hubo asociación entre esa especie en el aborto espontáneo, y con un valor P de 0.158,
superior que al valor P 0.5, ahí se puede aceptar la hipótesis nula de decir que no hay una asociación estadísticamente significativa. Es casi lo mismo para las otras especies, a la excepción de las carilumbricoides, que tiene, a pesar de que el riesgo atribuible es 0.61, es decir, inferior a 1, pero tiene un valor P que es de 0.002. Ahí yo tengo una duda porque no hay asociación, pero por el valor que tenemos para el valor P, ahí se podría aceptar la hipótesis nula de que hay asociación, la hipótesis alterna de asociación estadísticamente significativa. Yo tengo una duda con eso, pero es casi lo mismo en casi todas los resultados para todas las especies, para muerte neonatal tampoco. Las especies tienen asociación sobre la muerte fetal tampoco. Y para el preterma, que es un niño prematuro, tampoco, a pesar de que para la especie de ancilostoma tenemos un resultado de 1.38, que es ligeramente superior a 1, pero ahí también se acepta la hipótesis nula de la no asociación. Entonces, no se puede decir que hay una asociación entre esa especie sobre el parto prematuro. Es casi lo mismo para todas las demás especies en relación con asociación sobre los resultados del embarazo. Como la OMS recomienda la quimioterapia para todas las mujeres que están en edad de mujeres embarazadas después del segundo trimestre, después del primer trimestre de embarazo, pero se observa que en esa región que no está cumpliendo, porque a pesar de eso hubo una prevalencia de 21.2% de las geomitiasis, pero se puede observar que hubo una disminución considerable porque al comparar el estudio con los demás estudios que se realizaron, en el año 1996, se observó una prevalencia de 81%, y en un estudio que se realizó en 2007 hubo una prevalencia de 62%. Y entonces, para el estudio que se realizó en 2013, al finales de 2017, observó una disminución muy considerable en comparación con los estudios realizados en los demás años. Dentro de los hallazgos de este estudio se descartaron que las mujeres del campo refugiado tenían 2 veces más posibilidad de infectarse con las geohelminthiasis que los migrantes, y la prevalencia de ascarilumbricoides fue mayor, fue más de 4 veces mayor en refugiado que las migrantes, mientras que las anquilostomas cis fue 4 veces mayor en las migrantes que las refugiadas. Y la prevalencia de anemia
en el primer control de atención prenatal fue 1.5 veces mayor en las gestantes diagnosticadas de infección por helmintiasis que las que tenían pruebas negativas, y la fracción atribuible a la población sugiere que la infección por helmintos representaba casi el 7% de todas las anemias que detectaron en el primer contacto de atención prenatal. También descartaron que las infecciones por anquilostomiasis se asociaron con paludismo en la primera visita de atención prenatal. Y en el análisis exploratorio y ajustado, al tener una infección con una de las 3 especies, con una de las 4 especies, no tuvo ningún impacto significativo en los resultados de embarazos de esas mujeres. Dentro de las limitaciones del estudio, ellos descartaron que los datos presentados pertenecían a datos de naturaleza observacional, y que otra limitación es que probable que se subestime el número de infección por helmintos, porque el examen de una sola muestra es insuficiente para destacar una infección. Y también otra limitación que ellos mencionaron es que el método utilizado para el examen de heces es menos sensible en comparación con otras técnicas existentes. Y también dijeron que cualquier infección que se adquirió en etapa más tarde del embarazo probablemente se podía perder, porque las pruebas se realizaron de forma rutinaria solo en la inscripción de la atención prenatal en la primera visita de la atención prenatal. Como conclusión, ellos mencionaron que las infecciones son ubicuas, afectan a 1 de cada 5 mujeres embarazadas que en la población vulnerable entre la frontera entre Tailandia y Myanmar. También concluyeron que las técnicas de examen mejorado, como el método de CATSA, podían proporcionar una evaluación más precisa de la carga y de la intensidad de la infección, que permitirían tomar decisiones mejores. También concluyeron que el tamizaje y la desparasitación sistemática de los casos y la atención prenatal en etapa temprana con un manejo adecuado puede contribuir a prevenir la anemia en el embarazo. Y también concluyeron que los resultados preliminares sobre la asociación entre la infección por helmintiasis con todas las especies y los resultados del embarazo necesitan o requieren confirmación y investigaciones más profundas. Muchas gracias y hasta aquí con la exposición. Muchas gracias, Lovelyn, por tu presentación. Muy bien en el uso del tiempo, muy clara, muy organizada. Muy bien, entonces se abre el espacio para comentarios, preguntas. Primero le damos la oportunidad a estudiantes y egresados que estén conectados, que quisieran participar. Adelante. ¿Quién quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Puede levantar la mano o puede activar el micro y participar. Adelante. Bueno, muy bien. Mientras tanto, vamos, no sé si alguno de los profes quisiera hacer algún comentario en este momento.
Sí, a mí me gustaría, Carlos, con tu permiso. Dale, profe, adelante. Es un comentario para Loveland que me parece que mostraba una duda al analizar los indicadores de razón de riesgos, en este caso los HR, que son los que provienen de la regresión de COS, pero en general es una razón de riesgos y me da la impresión de que la confusión que tiene Loveland es que cree que cuando el RR es mayor que 1, sí hay asociación, y cuando es menor que 1, no hay asociación. Me parece que es como la confusión que logro percibir en ella, pero la verdad es que la asociación se presenta cuando el RR es mayor que 1, que es una asociación directa, es una asociación de riesgo. A mayor exposición al factor, mayor riesgo de enfermar, y cuando el RR o el HR es menor que 1, también hay asociación, pero es una asociación inversa, y esa asociación inversa implica que es protectora, o sea, a mayor exposición al factor, mayor protección o menos frecuencia de la enfermedad. Entonces, tanto cuando es mayor que 1 como cuando es menor que 1, puede haber asociación. La otra cosa muy distinta es la significación estadística, que implica que si el intervalo de confianza contiene el 1, entonces ese intervalo de confianza dice que ese resultado de 1, que implica que el riesgo es en exponerse y el riesgo en no exponerse es prácticamente igual, implica que ese resultado pudo haber sido producido por el azar. Entonces, la significación estadística se puede ver muy bien cuando el intervalo de confianza incluye al 1, indicando que el 1 pudo haber sido un resultado posible, o sea, pudo haber sido razón del azar. O como ella lo hace, que elige ese criterio, que es un criterio complementario, pero no el único, cuando el nivel de probabilidad del azar, o sea, la P, que es la probabilidad de azar, es mayor que el 0.05, o sea, mayor del 5%. Entonces, para Loveland, recordar que el valor del RR o del HR marca que si es mayor que 1 puede haber asociación directa, y si es menor que 1 puede haber asociación inversa, o sea, factor protector, y que la significación estadística se define por si el intervalo incluye el 1 o si el valor de P es mayor que 0.05. Eso como una aclaración. Más adelante puedo hacer otros comentarios, pero ya quiero hacerlos es con relación, dijéramos, a la enfermedad o a la helmintiasis. Personalmente, les confieso que como médico y como fisiólogo y en la fisiopatología de las geohelmintiasis, hay algo que me parece sencillamente, dijéramos, impactante, y es que un parásito que empieza como un huevo se convierte en una larva, sea capaz de infectar el organismo a través de la piel o a través de la mucosa intestinal y migrar por el organismo entero como si fuera, como decimos, como Pedro por su casa. Es decir, penetra al torrente sanguíneo, bien sea por los dedos de los pies o bien sea por la mucosa intestinal, y recorre todo el torrente sanguíneo, lo recorre todo. Se sitúa, por ejemplo, y se estaciona en el hígado fácilmente por 2, 3, 5 días, una semana, y después sigue migrando y llega hasta el centro de la circulación, nos llega hasta el corazón. O sea, es increíble que uno sepa que tiene gusanos por dentro, que esos gusanos le están recorriendo el sistema circulatorio y que van subiendo, llegan al hígado, recorren todo el torrente sanguíneo, van hasta el corazón, y enseguida en el corazón pasan de la circulación mayor a la circulación menor, que es la pulmonar. O sea, enseguida son proyectados hacia los pulmones y tienen la posibilidad, al llegar a los capilares pulmonares, de romper el capilar, penetrar dijéramos, la barrera alvéolo capilar y caer al ambiente, dijéramos, pulmonar, y en el alvéolo empezar a reptar por los alvéolos para subir por los bronquíolos, subir por los bronquios, subir por la tráquea, pasar por la laringe, y enseguida, en vez de ser expulsados al exterior, son deglutidos otra vez hacia el interior del organismo por la vía digestiva, para llegar otra vez al duodeno, al intestino delgado o al intestino grueso, instalarse allí con toda comodidad. Enseguida se penetran en la mucosa del intestino y se instalan a chupar sangre todo el tiempo o a consumirse
todos los elementos nutritivos que uno consuma durante el día. O sea, me parece una especie como de infección, dijéramos, dramática, de la capacidad que pueden hacer esos gusanos de entrar al organismo y recorrerlo y enseñorear y, como dice, ponérselo de ruana. Pero más me impresiona el hecho de que la causa de la geohelmintiasis sea que nos contaminamos con tierra que a su vez fue contaminada con materia fecal de otras personas que tenían la infección. Estoy diciendo entonces que estamos infectándonos de una enfermedad que tiene, a mi modo de ver, fisiopatológicamente unas características muy graves por una cosa tan sencilla como es no tener los criterios de higiene para sencillamente contaminarnos con una materia fecal que fue puesta en alguna parte descuidadamente del suelo, se mezcló con la tierra húmeda y tibiecita y se formó allí el ambiente propicio para que nosotros enseguida toquemos eso y nos contaminemos. Entonces, lo más grave que me parece es la forma como se contamina. Es tan simple y sin embargo es una enfermedad con una fisiopatología tan dramática que francamente dice, bueno, el mundo ha aprendido que el asunto de la higiene realmente debe ser atendido y el ser humano ha aprendido a través del tiempo. Fíjense que hay comunidades hoy en día que todavía, por ejemplo, las comunidades de refugiados y las comunidades desplazadas que están migrando, pues sufren esas condiciones adversas de la posibilidad de tener condiciones de higiene suficientes. Cuando decimos que 36% de personas en los refugios están infectadas por geohelmintos, eso es una cosa muy grave. 1 de cada 3 es algo muy, muy grave. Y eso quiere decir que las condiciones higiénicas allí son muy críticas. Y ni se diga para los migrantes. Por último, si sabemos que la higiene es tan clave, si sabemos que contaminarse de estos geohelmintos significa que de alguna forma he ingerido materia fecal o he tenido contacto penetrante de materia fecal o de helmintos o gusanos que se formaron en la materia fecal de personas infectadas y se reprodujeron en la tierra o en el mismo intestino, pues entonces la medida higiénica de disponer adecuadamente de los residuos digestivos y de los alcantarillados y la disposición correcta de excretas es una medida mundial que hace más de 200, 300 años ya aplicamos con un criterio de prevención muy grande. Y termino diciendo esto. Cuando yo pienso que ya esto está como quien dice resuelto en muchas partes del mundo, que ya sabemos que las condiciones antihigiénicas en las que se vivan, o sea, el no estar en contacto con las excretas, para evitar no solamente estas geohelmintiasis, sino grandes epidemias. Recuerden que el cólera es también el producto de la contaminación de aguas servidas con aguas para consumo. Y recuerden que la famosa, por ejemplo, también peste bubónica o peste negra implica una cercanía con animales que transfieren un parásito y que en este caso es una bacteria que produce epidemias tan graves como las que se ha vivido en el mundo en la peste negra y en la epidemia del cólera. Finalizo con este punto. Hoy en día yo observo que las personas, después de haber superado toda esta crisis de la Edad Media con las parasitosis y lo que tenemos hoy en día, siglo XXI, las personas están olvidando que el contagio que se produce por heces que están contaminando el suelo, ya no procedentes de seres humanos, porque eso lo aprendimos muy bien, sino procedentes de mascotas, se les está olvidando que ahí también hay que prestar atención. O sea, todos los días yo visualizo en las urbanizaciones y en la mía en particular que hay más de 100 mascotas depositando sus excretas en las áreas comunes, en las áreas verdes, y eso lo hacen por la mañana y lo hacen por la tarde. Y yo observo a los dueños en una cercanía muy grande con esas excretas y a todos los habitantes de estas urbanizaciones en un contacto muy cercano, caminando por los mismos predios donde los animales hacen sus deposiciones. Y entonces me entra una preocupación muy grande como epidemiólogo. ¿Será que vamos a volver a repetir la historia? ¿Será que no hemos aprendido bien la lección? Y olvidamos que las excretas de los animales y especialmente las excretas de los perros en general que están en contacto con el suelo permanentemente son una fuente potencial muy grande de parasitosis, no solo para los perros que viven siempre parasitados, sino para sus correspondientes amos y para todas las personas
que cohabiten con ellos en las urbanizaciones en contacto muy cercano con suelos, áreas libres o áreas con grama que están contaminadas con heces de animales con una altísima probabilidad de estar cargados de parásitos y con ese potencial riesgo de que esos parásitos o gusanos entren en nuestro organismo y hagan ese recorrido macabro, a mi modo de ver, que hemos descrito para geodelmintiasis. O sea, digo que este artículo nos recuerda que hay personas en condiciones críticas como estar refugiados o estar en desplazamiento que están viviendo esta situación, pero también el resto del mundo en situaciones no críticas, pero en una cohabitación muy cercana con las mascotas, también están viviendo una situación similar. Muchas gracias. Profe Gracias, Elkin, profe, gracias. Gracias por la Gracias. aclaración, profe. Loblin, que entendiste, se aclaró tu duda con la explicación que el profe Elkin Sí. hizo. Sí. Bueno, Lovely, y de todos modos, si alguna cosa te ofrece en cualquier momento, sabes que todos los profesores estamos para ayudarte en cualquier momento. Y también te recuerdo que pues hace unos días saqué un libro que se llama Epidemiología de fácil comprensión y que está disponible para ser adquirido por ustedes y que sería una forma también de tener a la mano un manual que te explique todo lo que es esencial en materia de epidemiología, pero de una forma que lo puedas comprender y también enseñar muy fácilmente. Si algo se te ofrece, me dices que estaré encantado de ayudarte. Gracias, profe. Sí. Bueno, profe Elkin, también muchas gracias por también esa descripción tan clara que usted ha hecho y pues ojalá la mayoría de los asistentes pues que son del área de la salud lo ha entendido, ¿no? Realmente sí es, como usted lo ha dicho, pues con ese nivel de detalle sí es impresionante entender el nivel de adaptación al que hemos llegado con todos estos de convivencia y de coexistencia con todos estos seres vivos que son microorganismos y cómo hacen todo este tipo de viajes a través del cuerpo de la persona, ¿cierto? Es que pensarlo así es como para una película de ciencia ficción, ¿no? Realmente, pero es tal como lo ha dicho claramente y pues realmente es un poco escalofriante, pero también asombroso pues de cómo el nivel de adaptación que hemos tenido con los diferentes seres vivos, en este caso los microorganismos con los que hemos coexistido pues por miles de años. Le quería dar la palabra al profe Juan Fernando, que tiene la mano levantada. Profe Juan, adelante. Juan, no te escuchamos, adelante. ¿Tendrá apagado el micrófono, Juancho? No. Mientras tanto, yo quería comentar, digamos que pues como Loblin lo ha presentado, ¿cierto? Esta enfermedad, lo que son las geohelmintiasis, ¿cierto? Hacen parte de un grupo de enfermedades que se han llamado las enfermedades tropicales desatendidas, ¿cierto? Las desatendidas en el sentido de que todavía prevalecen en países de bajos y medianos ingresos, son problemas de salud pública importantes, como se ve en este artículo, ¿cierto? En esta zona, pues, de frontera entre estos dos países y con esta población. Hola, profe. Sí, listo. Profe, ¿me están escuchando? Qué pena. Sí, adelante. Se escucha Yo muy luego bien, continúo. No, profe Carlos, era que estaba instalando. Termine su intervención y luego voy yo. Gracias, profe. Entonces quería comentar pues que esta hace parte de este grupo de enfermedades que son enfermedades y que están siendo priorizadas por algunas agencias, como en el caso, digamos, particular nuestro, la agencia que es el TDR, ¿cierto? El Programa de Investigación y Desarrollo en Enfermedades Tropicales, adscrito a la OMS. Comenzó trabajando hace más de 40 años en lo que se consideraba en ese momento, se llamaban las enfermedades tropicales, que eran apenas 6 enfermedades. Hoy en día eso ha ido cambiando al concepto de enfermedades tropicales desatendidas y en este momento son 20 las enfermedades que están en esa lista
incluyendo pues las helmintiasis, ¿cierto? Que están pues sobre todo prevalentes en países de bajos y de medianos ingresos. Pues como el mismo artículo lo presenta, en esto se ha ido avanzando, ¿cierto? En Loblin mostraba cómo las prevalencias han ido desciendo, ¿cierto? De prevalencias tan altas como el 80%, hoy en día en esa zona ya están aproximadamente como 20%, que es lo que muestra este estudio. Sin embargo, digamos, entre estas estrategias de tratamiento masivo con antihelmínticos, que ha sido la estrategia, digamos, para disminuir la carga de la enfermedad y eventualmente algún día lograr controlar y eliminar estas infecciones, era dirigido principalmente a la población de niños preescolares y escolares a través de las escuelas, pero ahora, digamos, desde hace algunos años se ha venido también priorizando la población de mujeres en embarazo, por las implicaciones que tiene, digamos, este tipo de infecciones en el embarazo, ¿cierto? Que es lo que este artículo muestra, ¿cierto? Bueno, quería como comentarles un poco como contexto general de lo que se ubica este tema y digamos que la relevancia que tiene para nuestro programa de maestría en epidemiología, particularmente pues para estas cohortes que están siendo financiadas por el TDR. Profe Juan, adelante con tu intervención. Claro, profe Carlos, y la implicación que tiene desde el punto de vista de desarrollo-crecimiento infantil. Una cosa es la evaluación y el monitoreo en condiciones de ciudad con accesibilidad a saneamiento básico y a posibilidades de atención en salud. Otra muy diferente es cuando estemos en trabajo comunitario en zonas distanciadas de los centros con ese tipo de disponibilidad. Retomando la discusión sobre el enfoque para la determinación de la asociación, yo creo que Loblin, en este momento de su formación también, y quédate por ahí en esa diapositiva, Loblin, que nos va a ser de mucha utilidad. La posibilidad de identificar un factor asociado con el aumento del riesgo para la presentación de una condición, hoy en día debe ser abordada desde la perspectiva de el acompañamiento de la medida puntual de la asociación con la estimación del intervalo de confianza. Ganamos mucho desde el punto de vista de la interpretación y las posibilidades de análisis de la evidencia cuando estamos en una lectura crítica identificando qué sucede con ese hazard ratio y la estimación del intervalo, porque Loblin te da referencia no solamente de la dirección de la asociación, también te permite concluir en términos de la significación estadística. El profesor Elkin hace un llamado de atención completamente pertinente desde el punto de vista de qué es lo que miramos a la hora de interpretar las evidencias, pero adicionalmente en la estimación por intervalo de confianza tenemos la posibilidad de integrar la noción de la precisión de las estimaciones, pretensión fundamental en cualquier estudio epidemiológico. Dos máximas de la evidencia en epidemiología. ¿Cuán válida es la medida de la asociación? ¿Cuán precisa es la estimación a la que llegué? Esto desde un modelo en donde se ha fundamentado apropiadamente qué asumimos por exposición o grados de exposición y la categoría de referencia con la cual podemos construir los indicadores de la asociación en epidemiología. Entonces, de hecho, hay revistas especializadas que hoy le dicen a uno, vea, usted puede prescindir de esa última columna Loblin sin ningún inconveniente, porque ese valor de P, quédese tranquila, que eso ya en la estimación por intervalo de confianza, lo relacionado con la significación estadística, usted lo puede abordar. Vinculada a las situaciones de la precisión en las estimaciones de indicadores de la asociación epidemiológica, hay un aspecto fundamental para discutir en términos de cuándo voy a migrar a un modelo multivariado desde los requerimientos de correcta clasificación de la exposición, pero también, profe Carlos, se apreciaba asistentes, es cuál sería el número de observaciones requerido para las categorías de interés en el estudio epidemiológico. Loblin, la imprecisión de las estimaciones es el reflejo del pequeño tamaño muestral en categorías cuando se hacen análisis epidemiológicos. Entonces, una cosa es estar trabajando con
200, 300 observaciones desde el punto de vista de clasificación de sujetos en presencia o ausencia de una exposición. Otra muy diferente es trabajar con 2, con 4, con 11 en la configuración de las categorías para el contraste y la cuantificación de medidas de la asociación. Esto requiere la atención desde el punto de vista del número de observaciones mínimo requeridos para el cálculo de un tamaño muestral si se tiene claridad acerca de la hipótesis científica. Esos criterios para la determinación de un riesgo relativo se pueden cuantificar antes, cuando tenemos una hipótesis específica en el protocolo de investigación. ¿Cuál será el riesgo relativo a detectar y por ende el número de sujetos en la categoría de exposición y no exposición para una confianza y una potencia frente a la hipótesis que yo asuma, por ejemplo, de 2 veces, 3 veces el riesgo en presencia de la exposición para un desenlace? Yo tengo también, profe Carlos, una observación muy respetuosa porque en la asistencia al Club de Revistas en el último tiempo la participación de estudiantes ha brillado por su ausencia. Tenemos estudiantes de la Corte 19 finalizando su proceso formativo que ya han tenido la posibilidad de ver los cursos básicos y avanzados en epidemiología y estadística. Nuestra Corte que también está ya incorporando los métodos avanzados y va para un curso de estadística multivariada. Y más allá de una situación que este sea un espacio en donde hacemos un proceso evaluativo, me motiva el hecho de llegar los miércoles a las 7 de la mañana para poder aprender, para poder discutir elementos y quién fuera a imaginarlo. En alguna ocasión, siendo estudiante, le tenía mucho miedo al club de revista, pero después del segundo me di cuenta que era la oportunidad para mejorar aspectos relacionados con el trabajo de investigación. Entonces la motivación viró a la detección de los artículos que me ayudaran a el mejoramiento, el refinamiento metodológico del trabajo y siendo honesto también a ese montón de contenidos y de cosas que requieren un tiempo para ser asimilados y que uno los pueda incorporar en la evaluación de las evidencias en un espacio como el Club de Revista con profesores de tanto tiempo, trayectoria, con estudiantes de doctorado, compañeros que estaban en formación más avanzada, se convirtieron también en la posibilidad de generar refinamiento. Y también decir, se me olvidó o estoy completamente confundido, pensaba que manejaba eso, pero en estos momentos en la interpretación de los resultados de este trabajo, todavía me cuesta abordar esta situación. Profe Carlos, eso es una honestidad que se requiere en el proceso de cualificación en epidemiología y que yo le he planteado a los estudiantes en los cursos en los cuales les brindo el acompañamiento. Entonces, mi llamado a atención muy respetuoso porque hace mucho rato no escuchamos a estudiantes y no quisiera que esto se convirtiera solamente en un espacio en donde profesores vienen a hablar, a ver si el estudiante le fue bien o mal. No, acá venimos a compartir, a acompañar un proceso y no olviden que esta es, yo creo, profe, que este es el club de revista más antiguo que tenemos por constitución y hace parte de una estrategia fundamental para el grupo de epidemiología. A todos muy buenos días y muchas gracias a Loblin por la presentación. Gracias, profe Juan Fernando, por su aporte y por esa invitación, pues muy respetuosa y muy cariñosa que todos los días le hacemos a los estudiantes en este y en otros espacios de seminario, de club de revista, realmente que lo clave allí es la participación, ¿cierto? Idealmente a partir de la lectura del artículo, pero así no se hayan leído el artículo, como el profesor lo dice, usted ya tiene una trayectoria en la formación, también por sus profesiones, por su experiencia profesional de trabajo, con seguridad tienen mucho que aportar y es precisamente con esta estrategia que es a partir del estudio de cada uno de estos artículos, cada uno de estos casos, que vamos poniendo en práctica, vamos aplicando, vamos adquiriendo más experiencia, aprendiendo de lo que otros colegas en cualquier lugar del mundo y en cualquier otro momento han hecho para enfrentar las preguntas, ¿cierto? Que la epidemiología se plantea permanentemente. Yo no quisiera como dejar terminar el club de revista sin llamar la atención sobre lo que esta tabla está mostrando, ¿cierto? Que es uno de los hallazgos, digamos, más llamativos de este estudio. O sea, ¿cómo así que tener parásitos intestinales puede tener un efecto protector? ¿Cómo así que estas mujeres, o sea, dentro de estas cosas, digamos que
como el profe Elkin lo dice, digamos, sorprendentes y maravillosas, pues que tiene la vida. Mira, pues que estas mujeres que están con estos parásitos, de alguna manera, según este estudio, tienen un efecto protector que solamente llega a ser, digamos que, significativo estadísticamente para el caso de los ascaris lumbricoides, pero miren de todas maneras que los riesgos relativos están por debajo de 1 para los 3 tipos de parásitos, ¿cierto? Indicando un efecto protector para lo que es el desenlace de tener una pérdida del embarazo, un aborto espontáneo, ¿cierto? Un nacido vivo, un muerto, un mortinato, o en el caso ya de los otros desenlaces, no sé, Lovely, si los puedes mostrar, el siguiente gráfico donde muestra el desenlace de parto a pretérmino y pequeño para la edad gestacional, que el único donde se veía una asociación como de riesgo era para parto a pretérmino con ascaris, pero de resto sigue marcando como esa tendencia. Y eso tiene que ver, digamos que quienes han trabajado un poco en este tema saben que con una cosa muy bonita que el profe Elkin no comentó en su, pues que faltaría adicionar al comentario grande que él hacía, y es por el tipo de respuesta inmune que los parásitos generan, ¿cierto? Este tipo de respuesta inmune es un tipo de respuesta inmune, digamos que de alguna manera inhibe los efectos inflamatorios del organismo, y es algo que el parásito precisamente induce para que en ese largo recorrido, como dice el profe Elkin, de Pedro por su casa, el sistema inmune no lo ataque, ¿cierto? Entonces, y al parecer ese proceso de alteración de la respuesta inmune es lo que está mediando posiblemente en que no se den esos abortos espontáneos, esos partos a pretérmino y esas pérdidas de algunos embarazos, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo de alguna manera esto compensa por otra parte, y algo que uno diría, pues no está bien estar infectado por un gusano, pero nos está produciendo un efecto secundario, digamos, positivo, ¿cierto? Que es el efecto sobre la alteración de ese tipo de respuesta inmune. Esto es muy interesante, eso también se ha descrito, digamos, para la aparición de algunas enfermedades inflamatorias como asociadas con la respuesta inmune, como el asma, algunos tipos de artritis, que han comenzado a volverse más frecuentes en países que ya erradicaron los parásitos. Entonces, es algo, pues, de todas maneras, algo que tiene que ver también con la transición epidemiológica, todas estas cosas que ustedes conocen. No sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario antes de cerrar. Sí, profe Carlos, Dale. la evaluación, ¿qué tan plausible es un hallazgo? La exigencia del conocimiento juicioso, la revisión detallada, te cuento que me sorprende el, este vínculo desde el punto de vista de bloqueo de respuesta inmunológica, la posibilidad también de llegar a buenas preguntas con planteamientos del problema muy bien fundamentados, conocimiento juicioso de qué se tiene desde la historia y desde la punta del conocimiento, por este tipo de asociaciones que en un primer momento pueden aparecer como una evidencia contradictoria y que desde el desconocimiento pueden haber una cantidad de comentarios, pero frente al conocimiento y la revisión detallada permiten evaluar ciertas cosas de aquellas discusiones que hemos tenido, si verdaderamente estamos detectando un factor protector o estamos frente a una situación de una asociación completamente distorsionada por cofactores. Y por eso la importancia siempre en estos clubes de revistas, cuando revisamos las medidas de las asociaciones, de un planteamiento juicioso del papel que cumplen las variables desde el punto de vista de un desenlace, cuando sospechamos que está asociada, qué potenciales confusores, interacciones, variables mediadoras de los efectos colíderes, que son fundamentales desde el punto de vista de la manera en la cual se piensa, por ejemplo, en el término de diagramas de causalidad y en la evaluación muy juiciosa, bien fundamentada en un conocimiento detallado del área de conocimiento donde están aplicando los métodos. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, profe Juan. Gracias nuevamente a Lovelin por su presentación, a los profes por su participación, a todos por su asistencia. Nos vemos acá nuevamente entonces la próxima semana con otro artículo con uno de nuestros estudiantes.
Que tengan buen día, buen resto de fin de semana. Hasta luego. Buen día, profe Gracias, Carlos. Carlos. Gracias, Gracias, Profe compañeros. Elkin, buen Tengan día, un buen día. chao. Bueno, Juanchito, chao. Gracias, Felicidades. profe. Chao. Feliz día. Muchas Luego, gracias. Profe chao, Colimón, Roblin, feliz Chao, gracias. profe día. Colimón. Felicidades. Gracias. Muy bien. Chao, profe. Profe Carlos, muy buena cosa, me parece magnífico ahí su interpretación y lo del profesor Elkin. Mucha suerte y también Juan Fernando. Faltó solamente la integración del profesor Hugo, que sería muy bueno, una relación y con la interpretación de esos datos con el profesor Hugo. Qué bueno sería si él también hubiera hecho una pequeña intervención. Qué pena molestar en ese sentido. Muchas gracias, profe Carlos. Profe Feliz Colimón, día. buen día, Bien, chao. Gracias, Gracias. profe. Feliz día, Hasta luego. profe. Gracias. Gracias. Felicidades. Que esté bien. Gracias. Chao. Feliz día.